Muy buenas noches a todos y bienvenidos a los que habéis acudido hoy a esta sala de lectura de la Biblioteca Municipal de Pozoblanco. El pasado 23 de abril, el Día del Libro, nos dábamos cita en este mismo espacio, reunidos al calor de unos cuentos bastardos. Hoy, al calor de julio, nos convoca Manuel Ángel Gutiérrez, con su propuesta Cambios, Crónicas del Nuevo Mundo. Ante todo, quiero felicitar públicamente a Manuel Ángel por haber culminado la publicación de su primera novela, que estoy seguro no será la última. Felicitación y agradecimiento, además, por compartir con todos nosotros sus muchísimas horas de trabajo y su creatividad. Y como autor muy joven que es justo destacar también la valentía y tu coraje para adentrarte en el mundo editorial, que no me cabe duda tiene sus peculiaridades y sus terrores, que en ocasiones quizá no queden lejos de los relatos fantásticos que hoy nos propone. En representación del Ayuntamiento de Pozoblanco y de sus paisanos, doy la bienvenida a este Nobel cronista del mundo nuevo y le deseo lo que imagino que buscan muchos autores que se lanzan a hacer públicos sus textos. En primer lugar, lectores, y en segundo, que no lo abandonen la inspiración ni las ganas de continuar escribiendo sus crónicas para todos nosotros. Sin más, repito mi agradecimiento y enhorabuena al autor y cedo la palabra a la presentadora del libro, Natalia León, que seguro nos dará las llaves y algunas claves para abrir este Cambios que tenemos ante nosotros y nos transmitirá las ganas de adentrarnos en su lectura. Muchísimas gracias. Buenas noches, yo, como ha dicho Juan Bautista, concejal de Cultura y amigo mío, soy Natalia León y vengo a introducir un poquito a mi otro amigo, Manuel Ángel Gutiérrez, el autor del libro Cambios. Me va a permitir que yo me dirija a él como Manu, porque decirle Manuel es algo como muy raro para mí, la verdad. Nosotros nos conocemos desde que teníamos 15 o 16 años y empezamos a juntarnos en el mismo grupo de amigos. Y desde entonces hemos sido muy amigos. Cuando Manu me propuso hacer esta presentación, yo, sin pensarlo, acepté. Porque, lo orgullosa que estoy de él no cabe aquí en esta sala. Desde que lo conozco, he compartido con él su amor por la narrativa, tanto con las canciones que escribe, con poemas, con relatos, incluso en todas nuestras partidas de rol. Y es esta última parte la que creo que también ha influido mucho en este tipo de libros, ya que Manu ha sacado de su imaginación innumerables partidas de rol, tanto de la temática de Dungeons and Dragons o Dragones y Mazmorras, que se asemeja mucho a lo que aquí vemos en este libro, como también sobre vampiros en la Edad Moderna o sobre historias de terror que, créeme, cuando él las narra te da miedo de verdad. Creo, desde la primera vez que jugamos una partida de rol y él era el máster, es decir, el que él contaba la historia y nos llevaba, me di cuenta de la facilidad que tenía para para meternos dentro de esa historia que estaba creando, de cómo nos ponía delante personajes súper pintorescos. Incluso cuando nosotros hacíamos cosas que él no tenía previstas, sabía perfectamente cómo salir del paso. A todo esto se le suma también su pasión por el cine, por los videojuegos y por la literatura, que a fin de cuentas pues formas diferentes de contar una historia. Manu se graduó de audiovisuales y ha realizado por ahora 3 másteres. El más destacado por realización y dirección y innumerables cursos que ahora pues no me voy a poner a relatarlos porque nos tiraríamos toda la noche. Volviendo a lo que es el libro, hace más o menos un año Manu me dijo que había escrito un libro y evidentemente yo le dije que tenía que leer esa creación. Así que me envió un documento en Word y dejándome los ojos en la pantalla, llegué a leerme hasta 100 páginas, por cosas ajenas al libro tuve que dejarlo, pero me enganchó desde el minuto 1. Aunque es una historia de fantasía, cuando empiezas a leer y ves que las primeras páginas se desarrollan en Callao, en Madrid, y que te habla de Cortilandia, dices, esto en una historia de fantasía no me cuadra, pero ha sabido perfectamente introducirla para que luego llegue a ese mundo de fantasía que a todos nos gusta. Como he dicho, por motivos ajenos al libro, pues tuve que dejarlo, y al poco me dio la noticia de que se lo iban a publicar. Entonces ya dije, bueno, pues ya me paro, no me dejo los ojos en la pantalla, y veo la obra final y la tengo en mis manos, como podéis ver. Cuando al fin estuvo publicado, me acerqué a la papelería Pozoblanco, que hoy pues está con nosotros vendiendo los libros, si los queréis, y con mucho orgullo pues le dije, sí, vengo por el libro Cambios, de Manuel Gutiérrez, que es amigo mío. Yo ahí presumiendo. Cuando terminé de leerlo, cogí corriendo el móvil y le dije, ya estás tardando en sacar la siguiente parte. O sea,
los que estáis aquí y os hayáis leído el libro, sabéis de lo que hablo. O sea, porque te deja ahí en una parte y dices, hijo, otro. Y los que no lo habéis hecho, yo os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, porque no va a ser un desperdicio de tiempo en absoluto. Es obvio que yo estoy aquí como amiga, pero también soy una persona muy crítica, y si considerara que el libro no lo merece lo suficiente, pues quizás hubiera rechazado la ocasión, porque yo mentir, pues como que no. Por suerte, tal y como imaginaba, el libro es magnífico, y sin más, pues os dejo a Manu que hable un poquito él de su propio libro. Pues a mí así de a voz de pronto me sacan los colores. Está difícil que te den este rapapolvo de halago y después te pongan a hablar. A mí me cuesta muchísimo ya directamente, tartamudeo fácilmente. Estoy haciendo, aunque no lo parezca, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. Y bueno, la verdad sí, justamente como ha dicho Natalia, yo siempre me ha gustado cualquier forma de contar una historia. Siempre me ha gustado cualquier soporte que me vaya a contar algo que sea interesante. Puede ser cine, puede ser televisión. En los 90 pues vimos cómo se incluían muchísimas técnicas narrativas del cine en los videojuegos, y por supuesto la que siempre será la más versátil a la hora de querer plasmar una historia, la literatura. Es una forma que es muy rica, que tenemos un lenguaje muy rico que nos permite crear cosas realmente maravillosas y crear ritmos, estilos, y siempre me ha gustado muchísimo. De hecho, sí llevo escribiendo desde pequeño. Aunque sí que es verdad que es la primera vez que me animo a publicar algo. No, es decir, siempre, pues, gracias a Internet he podido publicar cosillas en foros, en distintos blogs, he colaborado, he hecho cosillas de este tipo, y es la primera vez que digo, bueno, me voy a animar, voy a publicar algo largo y extenso. Y sí, como bien has dicho, es decir, hay cosas que trascienden el terror de la fantasía, ¿no? Es decir, de hecho me ha gustado mucho esa frase porque es verdad, hay cosillas que está escribiendo y desde luego son terrores muy reales. Y bueno, la verdad, es decir, Cambio es un libro de fantasía, fantasía oscura, donde se mezcla mucho la fantasía con la intriga, con el suspense, con el terror. Es una fantasía que digamos que, como ya delimitó Todorov en su momento, se junta con la alta fantasía, por ejemplo, de Tolkien, pero en mi caso, y en el caso que nos atañe, es una fantasía tal vez un poquillo más, estoy repitiendo muchas veces fantasía, se acerca más a algo un poquito más oscuro, más realista, un poquito más crudo. Siempre vemos, cuando recordamos estas películas de aventuras, de recreaciones fantásticas, esta ficción especulativa de elfos, enanos, magia, espada, hechicería, monstruos, vemos mucho la parte de la aventura, vemos los héroes, vemos los villanos, vemos gente que se delimita entre el bien y el mal. Y en mi caso me quise centrar más en personajes que ni son buenos ni son malos, y muchas veces tienen que tirar de donde pueden, como pueden, y si eso implica mancharse las manos, y si eso implica menos horas de sueño porque no son capaces de conciliarlo por su conciencia. Fantasía, está ambientada, de hecho está ambientada en la península ibérica. Los personajes recorren una sociedad moderna destrozada. Empieza, como bien ha dicho Natalia, empieza en Callao, en Cortilandia. De hecho, es una de las cosas que a mí más me llamó la atención. Yo me fui a estudiar allá a Madrid, y acostumbrado aquí al pueblo, ver esa bárbara masificación de gente muchas veces me aterraba. Decía, madre mía, digo, que como que alguien eructe, sale todo el mundo corriendo y no salimos nadie de aquí. Y es una de las cosas que me impactó muchísimo, sobre todo cuando lo vi el momento exacto cuando lo vi fue en la cabalgata de Reyes Magos, que tú no tienes que ver eso, es maravilloso. Yo estaba allí diciendo, madre de Dios, es decir, no hay, es que no hay un centímetro libre en 2 kilómetros. Está lleno de gente. Y supongo que tengo esa parte tal vez un poco retorcida de pensar, ¿y qué puede ser lo peor que puede pasar aquí? Bueno, pues lo tenéis en el principio del libro. Empezamos en una sociedad moderna y la idea es cambiarlo hacia un mundo de fantasía. Muchas veces me lo han dicho, incluso cuando empecé a
hacer propuestas editoriales para mandarlo a distintos lados, me decían, dicen, no, es post-apocalíptica. Digo, no. Dice, no, pero es un mundo moderno que se va al traste y la gente vive otra vez como en la Edad Media. Digo, sí, pero no lo es. O yo no lo quiero ver así. Claro que cada uno puede verlo como quiera. Incluso, yo creo que en este punto, incluso cualquier persona que se lo lea dice, pues para mí sí lo es. Y estaría completamente de acuerdo. Las verdades hay muchas. Pero siempre he querido verlo como un cambio. Los cambios son cosas que nos dan miedo. Los cambios son cosas que dejamos algo atrás por conseguir algo nuevo. Venimos de una sociedad en la que tenemos prácticamente toda la información que queremos del tamaño de nuestra mano. La tecnología avanza muchas veces de una forma desmesurada y pensé en cómo viviría esa gente sin esa tecnología y cambiarlo por otra cosa, en este caso lo que viene a ser la magia, y cómo tratarían esa magia. Repito, para mí yo nunca lo he querido considerar post-apocalíptico porque es que el nombre es decir, es un cambio. Es un cambio. Hay gente que simple y llanamente aceptará lo que tiene, hay gente que lamentará la pérdida y hay gente que verá que cosas nuevas pueden salir de este mundo que tiene nuevas reglas. Y bueno, que paso el micrófono. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, ya que hemos entrado en materia, a mí me gustaría que pusierais el book trailer, que no sé si alguna vez habéis visto alguno, yo la primera vez que veo uno y me fascinó. Y cuenta un poquito pues la sinopsis de este libro de una forma pues mucho más cercana a los días de ahora con la tecnología. Así que, compañera. Antes, el mundo se iluminaba. Era una estrella en la oscuridad, pero un día se apagó y jamás volvió a encenderse. Todo cambió. Las calles antes abarrotadas otorgaron al ruido el don del silencio, y cuando el hombre fue casi diezmado, la naturaleza reclamó lo que por derecho era suyo. ¿Y qué hicimos, os preguntaréis? Solos, confusos y asustados, peleamos entre nosotros. Dejamos esqueletos en ruinas donde antes había ciudades. Batallamos sin necesidad de causas, ya fuese por supervivencia o por el poco metal puro que quedaba. Dejamos el cadáver de un mundo devorado por los gusanos. Nosotros fuimos esos gusanos. De los nuevos bosques surgieron bestias de cuento. Bellas, horribles, afilaron sus colmillos con nuestros huesos. Los humanos también cambiamos. Los hechiceros, volátiles y peligrosos, fueron perseguidos y ejecutados. Pero toda historia tiene una rueda que la hace girar, y esta tiene 3 radios. La de un corazón ingenuo con el peso de su prometida muerta. Un fantasma en su mente que le susurra sobre lo perdido. La de un animal enjaulado, apresada por promesas incumplidas. Una furia que busca redimir su propia cobardía. Y la del que busca el conocimiento del nuevo mundo. La magia abre veredas que hasta entonces estuvieron prohibidas para los vivos. Agua para una sangre que empaña la conciencia. Una segunda oportunidad, clavada con mentiras. Dejadme que cuente 3 historias que hacen una. Una de espadas, magia y monstruos. La primera de todas de las que algún día serán leyendas. Y bueno, tras este trailer maravillosamente ilustrado por Juan Francisco Hidalgo, que está por allí atrás, yo quería preguntarte, ¿cómo surgió en sí la idea del libro? Pues la idea del libro surgió, de hecho, gracias al rol. Yo creo que el rol fue una espinita, más allá de... Es decir, siempre estará toda la base de lo que viene a ser lo que ya he dicho antes. De hecho, es una cosa que no me canso de decir, yo soy hijo de los 90. Eso quiere decir que soy hijo del Chico de Oro, soy hijo de los cazafantasmas, soy hijo de Alien, de todo ese cine que yo mamé en su momento. Incluso el que me decía, no, eres muy pequeñito para esto. Yo pasaba mucho miedo de pequeño, de hecho. y siempre, como si el rol es una buena forma de, incluso a la hora de la literatura, el rol siempre lo he visto una muy buena forma de ver cómo juegas tus propios ritmos.
porque a fin de cuentas tienes a los jugadores delante, tienes a los espectadores, a los lectores, los tienes delante y estás viendo completamente de inmediato cómo interactúan. Yo en Madrid tenemos una partida de rol de dragones y mazmorras, es decir, otra vez más alta fantasía, elfos, enanos, magia, dragones y bueno, pues todo, es decir, todo ese conglomerado. Y hay una cosa que sí que me pasa mucho cuando juego a Dungeons and Dragons, que yo creo que es el juego que más se ha jugado siempre. Es decir, casi todo el mundo que conozco lleva jugando toda la vida, o los que han entrado en el rol. Es decir, si la gente que entra nueva al rol es muy probable que acabe entrando en Dungeons and Dragons, que acabe jugando Dungeons and Dragons. Es un imaginario bastante fácil de revisitar, además bastante emocionante. Y sí que pasa, hay una cosa que me gusta mucho, la primera vez que yo jugué a rol, una cosa que me impactó muchísimo fue el enterarme de cero. De la misma forma que, por ejemplo, pudo sentir a alguien cuando se le dio por primera vez el Señor de los Anillos, o iba diciendo, esto es un elfo, pero bueno, y los elfos son inmortales, qué chulo, y te vas enterando de todo lo que viene a ser todo ese contexto, toda esa trama, todo esos personajes, esos seres, esas costumbres que tienen, todo ese world building que tienen detrás. Y en Dungeons and Dragons tiene un world building muy rico, pero cuando ya has jugado 300 veces, ya te lo conoces. Así que quise hacer una partida en la que me pasaba por el forro todo ese imaginario, y crear un mundo completamente de cero, que cualquier jugador que pudiera jugarlo, y aunque llevase mucho tiempo jugando a Dungeons and Dragons, le pudiera sorprender de nuevo. Se pudiera sentir otra vez más sorprendido, decir, ¿esto qué es? Pero esto no sé lo que es. Es decir, que el que haya jugado ya mucho ya sabe perfectamente que es un enano, que es un elfo, que es tal, que hay un monstruo que hace tal cosa, y dice, bueno, pues seguro que es tal cosa. Y de esta forma es una forma, puedes conseguir que se sorprendan de nuevo. Y más o menos de ahí surgió la idea. De hecho, es decir, una de las cosas que yo quería hacer, con las que quería romper de uno de los tropos más grandes que tiene la fantasía, es que a la hora de hacer fantasía siempre está el típico tropo de la espada legendaria, la canción que contaba la historia de tal héroe 1000 años atrás. Y a mí me gustaba mucho la idea de hacer algo que fuera de nuevo, es decir, que fuera completamente un origen, un germen. Es decir, de hecho la aventura está ambientada 10 años después del cataclismo. No hay leyendas, no hay una espada legendaria, no hay un héroe cuyas gestas se cantan en las odas de los bardos, sino que todas las cosas que van sucediendo son las que serán algún día esas leyendas que tanto pueblan el mundo de la fantasía. Y aún así, dices, quiero crear un mundo nuevo, pero te ha ambientado en un mundo ya existente, en España. O sea, cuando pensamos, como has dicho antes, en El Señor de los Anillos, o la Tierra Media, en Canción de Hielo y Fuego, o Juego de Tronos, como muchos lo conoceréis, pues tienen su propio mundo, su propio universo. En cambio aquí te has centrado más en localizaciones de propia España, de aquí mismo. ¿Por qué esa decisión? Me gustaba mucho la idea, la verdad. Es decir, yo creo que era de los anormales, que cuando jugaba GTA de chiquitito decía, ¿cómo molaría un GTA en Pozo Blanco? pero luego te paras a pensar y dices, me gustaba la idea de que los personajes vivieran un mundo de fantasía en algo que conocemos, lo nuevo dentro de lo que ya conocemos. Yo he tenido la suerte gracias a mis padres, de haber viajado mucho desde pequeñito. En Madrid también conoces mucha gente, muchas costumbres, muchas historias. Y la idea de que los personajes fueran recorriendo una península ibérica, no voy a decir en ruinas, pero sí prácticamente reimaginada, me hacía gracia. Y aún así, porque como hay lugares específicos que no se nombran directamente cuáles son, ¿cuál fue tu forma de investigación? Es decir, ¿te pusiste a buscar por internet y lo que te pareció bonito lo pusiste? ¿Fue por recuerdos de cuando viajabas con tus padres? ¿O qué te llevó a elegir esas ubicaciones? Pues un poquito de todo, la verdad. Hubo cosas que fueron de recuerdo. Es decir, que es verdad que he intentado ser un poquito más o menos escueto con las localizaciones. Me gusta que la gente se imagine dónde está, pero tampoco he querido ser muy drástico porque también me gustaba que el hecho que la gente dedujera también un poco. Hay sitios que he mirado por internet, hay sitios que he ido en persona a verlos. De hecho, la última parte del libro está ambientada en un castillo que
real en España, y de hecho me acuerdo que fuimos con el coche allí a sacar fotografías. De hecho tengo 200 fotografías del sitio para poder hacer las descripciones. Hay una parte que está ambientada aquí en el Valle de los Pedroches también. Y lo que más me costó, más que la documentación de ir allí, fue toda la parte de la fauna, la flora. De hecho, uno de los protagonistas es prácticamente un tío que vive en el bosque, no quiere saber nada de la sociedad. Es decir, en este tipo de mundo hay gente que es capaz de controlar la magia, no es una cosa que lo haga voluntariamente, son lo que la sociedad llama hechiceros, y están en busca y captura. Es decir, son personas que son bastante peligrosas por su volatilidad. La magia es algo nuevo, la gente no sabe qué es, la gente no lo controla. Estamos en gente que es capaz de doblegar la realidad por un arrebato, gente que a lo mejor se enfada uno con otro y vuela a medio pueblo sin darse cuenta, con consigo dentro. A esta gente las persiguen y no le dan caricias. Por ejemplo, este personaje, este protagonista, de hecho viaja siempre por el bosque. Es un personaje que vive mucho de lo que le puede dar la tierra, lo que puede cazar, de lo que puede, intenta evitar cualquier centro urbano, cualquier confrontación social, y a mí me volvió loco, sobre todo para la hora de investigar bien la fauna, flora de cada sitio, que hay probablemente algún gazapo, no me extrañaría, pero para intentar ser más o menos realista con cómo podría usarse ese tipo de circunstancias. Y ahora que has hablado de los personajes, a mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando lo leí es precisamente lo que has hablado al principio, de que no hay un héroe de luz divina, inmaculado, que siempre hace el bien, ni tampoco un villano que es malo porque le gusta ser malo, sino que tanto los más protagonistas como los antagonistas tienen ese lado de hacer el bien, pero también ese lado oscuro detrás. ¿Cómo fue la creación de personajes? Fue interesante, por lo menos a mí me gustó muchísimo la idea de crear unos personajes que fueran, incluso dentro de los dos de los protagonistas, son los más opuestos que hay. Es decir, Juan, David, Dinah son los tres protagonistas. De hecho, me encantaba la idea de que en una aventura de fantasía un protagonista se llamase Juan, me flipaba, es decir, o que se llamase Alfredo alguno. Es decir, sé quién es Legolas, anda, cállate, Paco. Cosas de ese tipo me encantaban. Juan, por ejemplo, es cínico, es una persona bastante cínica, bastante huraña. Es un tío que ha tenido que hacer muchas barbaridades para seguir adelante. De hecho, él vive con la mentalidad de que él tiene las manos manchadas, que sabe que tiene que mancharse las manos para seguir adelante, y que es su culpa y no se va a espiar. Es decir, él vive con esa mentalidad. David, sin embargo, viene de Inglaterra, ha conseguido prácticamente sobrevivir en ese tiempo sin mancharse las manos. Es decir, él, la persona que intenta buscar ese punto positivo dentro de todo esto. Dinah, supongo que es una mezcla entre ambos. Dinah es un personaje que está enjuiciado por una furia que tiene, por un carácter que ella misma tiene, y si tiene que mancharse las manos, se las va a manchar también. Siempre me ha gustado mucho escuchar lo de soy el ingenuo en un mundo de cínicos, supongo. Y cuando creaste esos personajes, ¿tenías a alguien en mente? No solo los principales, a lo mejor dices, bueno, pues el tabernero del pueblo me recuerda mucho, bueno, lo saqué, me inspiré en el panadero que tengo en la puerta enfrente, de mi casa. Pues mogollón. Es decir, personas específicas yo creo que no. Es decir, no por nada, sino porque en cierto punto, aunque la comparativa sea buena, me parece uy, me ha ido la palabra, hacer una caricatura de alguien, y tampoco me gusta eso. Pero sí que es verdad que muchas veces sacas una persona de docenas de comportamientos de docenas de personas distintas, y al final, pues, del más bueno hasta... Esto siempre es un pensamiento que siempre he tenido de cualquier creador de historia. Es decir, hasta el más bueno y hasta el más malo sale de uno mismo. Eso considero que es así. Es decir, lo más macabro que te puedes imaginar que hace el malo, te lo has imaginado tú para que lo hagas. Y entonces, cuando estabas escribiendo la novela, ¿cuál fue la parte que más te costó escribir? Tanto a nivel de
que no te salía esa parte y tardaste muchísimo en escribirla, como a nivel emocional, de decir, madre mía, lo que he pasado para escribirla? La reescritura, la corrección. Te lo digo desde ya. Es decir, escribir es muy rápido, te pones a imaginar, te pones a teclear todo rápido, tienes tus personajes. Es decir, yo tuve la suerte de que yo, antes de empezar a escribir la novela, como ya he dicho, esto iba a ser una partida de rol, yo tenía unas notas más o menos de los personajes, del ambiente, de las cosas que iban a pasar, de los pulsos de la trama, prácticamente ya tenía hecho mi mapa, por decirlo de alguna forma. Y mira que yo no soy escritor de mapa. Pero lo que más me costó fue la reescritura, porque eso ya es comerse la cabeza mucho, es parte de los terrores del escritor, supongo. Comerse mucho la cabeza en plan, esto no sé si esto va a funcionar, o esta parte creo que puede ser muy rápida, o aquí estoy redundando mucho, o aquí me estoy pasando. Es decir, de hecho yo hice una corrección muy gorda. Yo terminé el libro en 2018, más o menos a finales, y desde 2019 hasta principios de 2020 fueron correcciones. De hecho, el Word que yo te pasé a ti era como 230, 240 páginas y después se quedan 200. Así que y no por nada, es decir, no es que quitara nada de la historia y tal, sino simplemente que veía que había cosas que a lo mejor una de las partes que más me costaba era explicar cómo funcionaba la magia. Es decir, que unos personajes que no saben cómo funciona la magia expliquen cómo funciona la magia, y que eso el lector lo pille rápido y que no le haga una enciclopedia del tema, simplemente que sea una cosa que él vaya viendo poco a poco. Ese tipo de cosas, supongo que a la hora de reescribir ya llega un momento en el que empiezas a dudar incluso de lo que estaba seguro de que estaba bien y supongo que eso es lo que más me costó emocionalmente. Y a su vez, como no nos vamos a quedar solo con lo duro, ¿cuál fue lo que más disfrutaste a la hora de escribir? ¿Qué trama o qué parte? De este libro, las partes que más disfruté yo creo que es la final. La parte final yo creo que fue la que más disfruté con diferencia. No por nada, sino porque ya tenía el grupo completo, que era lo que quería desde el principio. Y es cuando ya realmente pude explayarme todo lo que quería explayarme. Y al final, ¿qué es lo que quieres transmitir con esta historia? Porque vale, es una historia de aventura, de fantasía, pero ¿qué te gustaría que se quedara más allá en tus lectores? Supongo que lo que he dicho antes al principio, para mí lo más importante de este libro es el cambio. Creo que es una de las cosas que todos hemos pasado, hemos vivido. Es decir, yo soy de aquí, me he criado aquí y luego me tuve que ir a Madrid y encontrarme un mundo que no era el mío y choca con eso, y obviamente no es igual como que se vaya al carajo la sociedad moderna, pero tú como adolescente lo sientes así. Y hay muchas cosas que dan mucho miedo cuando pegas un salto. Y muchas veces no pegas el salto porque piensas en lo que tienes detrás. Pero tal vez más eso ya depende de cada uno. Es decir, a mí me parecería muy chulo por mi parte, muy de chulo decir, no, es que mi libro es esto. Yo creo que cada uno lee y saca más conclusiones que el que la escribió. Y muchas de ellas más verdaderas. Y ahora yo personalmente me pregunto, cuando empezaste a escribir el libro de Cambio, ¿tenías claro que iba a haber más libros después, o conforme ibas escribiendo decías, en un libro no me cabe todo lo que quiero contar? Sí, 3. Justamente, es decir, de hecho los libros lo pensé con una trama horizontal y con pequeñas subtramas que se van cerrando dentro de cada novela. Pequeñas aventuras, pequeñas escaramuzas de los protagonistas en tal sitio, ahora les pasa esto, lo tienen que solucionar, lo solucionan, y luego siempre hay una trama más allá de las que están resolviendo, de los casos que están resolviendo en ese momento, que son las que van completando la historia. Son tramas que incluso muchas veces están fuera del control de los protagonistas y que suceden con personajes que a lo mejor ni siquiera tienen por qué interceder con ellos. Y cuando lo estabas escribiendo, ¿tenías en mente la publicación del libro, o era más algo para ti, para decir, he hecho un libro? ¿O porque tenías en mente, quiero publicarlo sí o sí? Quería publicarlo, la verdad. Es decir, de hecho, en principio empecé a escribirlo porque me estaba gustando cómo estaba
repito, quedando los apuntes que estaba haciendo para la partida de rol. Y de hecho fue Sandra, que está ahí grabando con el móvil, la que empezó a leerlo y me dijo, pero no, pero esto lo tienes que publicar. Y ahí fue cuando empecé a tomármelo muy en serio lo de publicármelo. Supongo que todos cuando escribimos pensamos en publicar algo, lo que sea, o que se lea, a fin de cuentas, muchas veces. Puedes escribir para desahogarte, pero muchas veces también piensas, no, esto me molaría que alguien le llegara y que disfrutara de esto tanto como yo lo he disfrutado creándolo. Y sí, quería que se publicara. Lo que no sabía, a lo mejor, si no estaba pensando en publicarlo, rollo, pues, a lo mejor lo colgaba en algún foro, como siempre he hecho toda mi vida. Y fue con Sandra cuando me dijo, no, dice, cúrratelo que lo merece. Y espero que lo merezca, de verdad. Lo corroboro, que lo merece. Pero ¿cómo fue ese proceso de cuando ya la editorial Titanium te dice, venga, Manu, vamos a publicar tu libro? ¿Fue muy duro el proceso de decir, pues ahora tengo que reescribir por restricciones que te pusieran ellos, o porque tú mismo decías, no, esto todavía no está pulido al 100%? Pues, en realidad, yo cuando terminé la novela, sin corrección ninguna, dije, venga ya, a Nocturna. Obviamente no tuve respuesta, me parece lo más lógico del mundo. O a editoriales grandes. Luego fui haciendo correcciones y me fui dando cuenta. Gente que estuvo leyendo la novela y me dijo, mira, Manu, me gusta, pero esta parte me choca. Luego había una zona en la que me di cuenta que mucha gente que se llevaba la novela decía que le gustaba muchísimo y en esa parte como que dejaban de leer. Y digo, ostras, acá aquí pasa algo. Y fue un punto donde, es decir, de mucho testeo y tal, pero no tuvo nada que ver con editoriales. La idea, repito, siempre es que la persona que lo lea disfrute la lectura. Es decir, a mí no se me acercó ninguna editorial ni me dijo, no, es que si no es así no publicas con nosotros. O si este personaje hace tal cosa, dice tal cosa, no publicas con nosotros. Yo no tuve ningún problema con eso, a fin de cuentas, porque ya tenía el libro escrito y nadie me dijo, cambia esto. Y si el proceso editorial fue duro, pues no sé, con una pandemia, sin una pandemia a lo mejor te hubiese dicho otra cosa, pero con una pandemia fue durillo. Fue durillo desde el punto de vista de que prácticamente yo firmé con Titanium en 2020 en marzo y se ha publicado en abril. De hecho, yo creo que Titanium y los que estamos en ella tenemos mucha suerte de que siga en pie y más con el derrumbe nacional que ha habido de pequeñas editoriales. Este año ha sido muy duro para las editoriales. Y bueno, ya aquí, si alguno tenéis alguna pregunta que hacerle a Manu. Con el tema de empezar a escribir, por ejemplo, si tú estás escribiendo un libro y ves que tus cambios de una parte del libro a otra, las conexiones son muy bruscas, ¿qué recomiendas? ¿A qué te refieres con las conexiones son muy bruscas? Para que, por ejemplo, estás en una escena y cambias de escena muy bruscamente. ¿Cómo recomendarías para intentar hacer un cambio? Ahí dependería de lo que tú quieras conseguir, a fin de cuentas. Es decir, aquí no hay esquema y a lo mejor tú quieres causar ese cambio brusco porque quieres causar un efecto en el lector. A la hora de jugar, si lo que quieres, si te refieres al cambio de una escena a otra, que sea muy brusca y a lo mejor tú no quieres ese efecto, a lo mejor puedes poner una pequeña transición, alargar un poco una escena anterior para que se vaya conjugando poco a poco con la siguiente. No sé si me estoy explicando, pero lo importante es el efecto que tú quieras causar. Si a ti te gusta ese cambio brusco porque dices, ostras, imagínate, el personaje está en peligro mortal, en ese momento se le cae una piedra encima y tú decides que no quieres contar lo que pasa y pasas directamente a la siguiente escena. Eso causa suspense, eso causa intriga. A lo mejor quieres conseguir eso, a lo mejor no. Eso ya depende de cómo lo quieras conseguir y si quieres narrar lo que le pasa al protagonista, que se le cae la piedra o la esquiva, y a lo mejor haces un pequeño, alargas un poco más e introduces un par de párrafos más y juegas con la siguiente parte. ¿Cuál es el personaje que más te ha gustado desde un sitio? ¿De los protagonistas o en general? De la protagonista. Supongo que Daina, no por nada, sino porque Daina es un personaje que quería que jugara un poquito el estereotipo
de chica con mucho carácter, muy dura, pero que no se quedara en el estereotipo. Y cuando tienes un estereotipo tan cantoso y lo que quieres hacer es crear algo más tridimensional, o por lo menos esta es mi opinión, y es decir, yo creo que Daina al final lo consigue, no se convierte simplemente en una picadora de carne típica para que la aventura, para tener un personaje que muela palos a los malos, sino que tiene sus querellas, tiene sus debilidades, tiene sus fortalezas, tiene sus cobardías. Cuando tienes un personaje así, es muy sencillo que te pida marcha y no te lo pienses. No sé si me explico. Y es la personaje con la que más te tienes que detener para que no caiga en lo que no quieres que caiga. Sí, pero no quiera. En el tema de escribir, ¿qué género de literatura recomendarías a alguien nuevo? La que le gusta leer. Muy sencillo. No hay género especial para empezar a escribir. Yo creo que hay literatura que te gusta. Si te gusta fantasía, si te gusta drama, si te gusta romance, si te gusta... y ya te digo que dentro del mundo de los géneros hay una cantidad de subgéneros anormales. Es decir, dentro de la fantasía te puedes encontrar grimdark, te puedes encontrar fantasía oscura, tanto ligado a fantasía oscura ligada por lo que viene a ser magia y espada, como puede ser la mía, que también se podría considerar grimdark, o puedes tirar hacia, por ejemplo, a fantasía oscura rollo, por ejemplo, Anne Rice, como Crónicas vampíricas, o la de Jim Butcher con la saga de Harry Dresden. Lo importante es que si tú tienes un libro y es algo que te gusta y tal, es decir, lo que se suele decir mucho, y no estoy completamente de acuerdo, es decir, para escribir hay que leer. Y si tienes una lectura que te gusta y tienes un género en el que te sientes a gusto, identificado y te desenvuelves, escribe. Y si te gusta y a lo mejor lo que escribes no es tanto como querrías, pero poco a poco se va evolucionando, no deja de ser una disciplina, y todas las disciplinas se van aumentando a medida que le vas dando cierta dedicación. ¿Sí? Con respecto a los nombres de los personajes, has comentado que querías tener un personaje que se llamara más cercano al público general, o más fan. ¿Recomendaría, por ejemplo, el uso de ese tipo de cosas, ese tipo de cercanía con respecto al lector promedio en pos de los típicos nombres rimbombantes que puede tener la fantasía? Ni sí ni no. Ya te digo, a mí sinceramente me parecía gracioso y cómico que en una epopeya fantástica hubiese un Adolfo. Pero dentro del mundo que estoy creando, incluso hay personajes que adoptan nombres nuevos. Porque a fin de cuentas no deja de ser cambios, no deja de ser un cambio. Sí, a la hora de abordar fantasía recomendaría que tu elfo rubio, elegante y mágico se llamase Alberto, pues depende de lo que quieras causar. No deja de ser una cosa que quieras, es decir, es un juego que puede ser peligroso porque puede caer en lo ridículo, pero si queda bien, queda bien. Yo te voy a preguntar por la vertiente onírica que puede tener el libro. Puede ser hija de tu alter ego, de tu subconsciente. ¿Cómo? Sí. ¿Tú crees que hay una vertiente onírica en el libro Camus? Una vertiente ¿Hija de los sueños? Una vertiente onírica, hija de los sueños. Supongo que sí, pero a lo mejor no de la forma en la que se podría decir. Es decir, sí que hay mucho de sueño, porque no deja de ser muchas veces cuando imaginamos y recreamos, y más cuando estamos creando ficción especulativa, especialmente fantasía, estamos jugando mucho con temas de sueño y cosas así, más a la hora si queremos usar energías como puede ser la magia o el más allá o cosas así, que estamos jugando con cosas de este tipo. A fin de cuentas, una vez escuché, por ejemplo, no sé hasta qué punto esto será verdad, pero me pareció muy chula la idea de
de que siempre hay muchísimo origen de muchísimas criaturas mitológicas, pero el que más se pierde es el de los mismos fantasmas. Y el mayor juego que está dando a la hora de ubicar este germen dentro de nuestra historia humana es el mundo de los sueños. El hecho de que tú cierras los ojos y ves gente que no está viva. Así que sí, supongo que viene tienen cierta vertiente onírica por la parte de la fantasía y por la parte de la reimaginación, supongo. No sé si era lo que te estaba... Sí, sí, ya está. De los lugares que ha ido en la novela, pasando los personajes, aunque no comentas los nombres de los sitios, ¿hay alguno que te haya llamado más la atención, te gusta más? De los pasajes de la novela, De los lugares donde vas. de los lugares por donde pasan. Pues teniendo en cuenta que sí, es decir, pasan por ciertos sitios que a mí, por ejemplo, me tocan muy algunos de ellos me tocan muy fondo, sí, por supuesto. No voy a intentar pasar un poco la pregunta por encima por no caer en spoiler, pero sí, ya te digo, al final hay un castillo, fuimos allí a hacer fotografías, hay el Valle de los Pedroches sale también, que es donde me he criado, a fin de cuentas. Está también Madrid, está Cortilandia. Cortilandia es un evento masificado que se va al traste y ya te he dicho, es decir, como ya dije antes, es decir, es un recuerdo que tengo de la primera vez que tuve, que fui el granito de arena de la montaña enorme allí en Madrid de gente que dije, madre mía, y mi mente dijo, si aquí pasara algo se liaría parda. Pues, de todos esos lugares, supongo que pues, esto, pues, como antes he dicho a Natalia, la parte que más he disfrutado escribiendo sería el último tercio de la novela, es decir, que no es que no haya disfrutado lo demás, lo he disfrutado todo muchísimo, pero esa parte como que ya tuve carta ancha, tuve campo abierto para correr, pero supongo que la parte de los Pedroches también me gustó muchísimo, por lo que recuerdo de aquí y de esta zona. Y mira que es una zona que incluso no la nombro tal cual en el libro. Pues si nadie tiene una pregunta más. Bueno, ya para acabar, pues le paso la palabra a Juan Bautista. Bueno, agradecer muchísimo esta presentación tipo coloquio, me parece súper interesante y muy diferente, la verdad. Y también agradecer a todo el público porque creo que es importantísimo que los consumidores de cultura se acerquen a este tipo de eventos y respalden tanto a la cultura como en este caso a la mano. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches. Es decir, quiero añadir antes de acabar, quería daros las gracias. Quiero dar las gracias a Pozo Blanco, al Ayuntamiento, a la biblioteca por dejarnos este espacio. Aquí surge el germen de muchos escritores, estoy seguro, yo soy uno de ellos. Y quería daros las gracias por asistir, lo digo en serio, siendo muy arropado me he sentido aquí. Y quería deciros, es decir, si compráis libros, yo lo firmo aquí de inmediato, y compréis o no compréis, llevaros una postal de regalo, ¿vale? Y bueno, un recuerdo que lleváis.